fin de que cada uno de ustedes presente la información que se ha requerido de acuerdo al correo que les mandé. Por lo tanto, vamos a empezar a exponer cada uno de los temas. Yo encontré en la legislación mexicana, pero aparte de eso estoy dando una pequeña introducción a la empresa, en la cual creo que le va a servir. Y pues bueno, si bien es cierto, diversos son los motivos por los cuales las empresas extranjeras ubican a México como uno de los principales países en su lista, no solo para percibir mayores ingresos y globalizar sus productos y servicios, sino también para dar continuidad a los servicios que prestan en sus países. Pues bien, nuestra legislación mexicana considera tres formas en las que las empresas extranjeras tengan y puedan intervenir en nuestros mercados mexicanos. Cabe mencionar que las tres figuras son nominadas así de manera doctrinal. Las leyes establecen unos supuestos, mas no así las acaban de nominar. La confusión se presenta desde el inicio, pues la pregunta más lógica que hoy día nos hacemos es: ¿una empresa extranjera puede comercializar productos y servicios en México? En este mundo globalizado la respuesta parecería lógica y sería afirmativa, pues los productos y servicios extranjeros están a la mano. Sin embargo, la respuesta en sentido negativo sería adecuada a la década de los 80s y los 90s, cuando la política proteccionista a inversiones mexicanas y extranjeras era de todos los días. Sin embargo, en 1994 la política extranjera cambió y hoy se permite la entrada de extranjeros, pero la ley no ha sido tan explícita como quisiéramos para esta aplicación. Es cierto que muchas son las actividades que antes estaban restringidas y que hoy se permite la inversión al 100% por un capital extranjero, pero en este caso nuestra investigación vamos a referir más a aquellas empresas extranjeras que, si bien no tienen la intención de invertir en México, sí requieren comercializar sus productos o servicios, y otros requieren más que inversión, una presencia. Para cualquiera que fuese el motivo, es aquí precisamente en donde se ubican las oficinas de representación y las sucursales extranjeras. Muy bien, siguiendo y entrando ya en materia, tenemos que acordar y tenemos que tener bien presente que, de acuerdo al artículo 8 de la Ley Nacional, para que una persona moral se considere como mexicana, se debe constituir conforme a las leyes mexicanas y establecer su domicilio legal en México. A contrario censo, las sociedades extranjeras serán aquellas incorporadas de conformidad con las leyes del país en que son originarias y que tienen su domicilio en el extranjero o tengan alguna agencia o sucursal en México. Las sucursales es una extensión de la personalidad jurídica de una sociedad extranjera, por lo que la sucursal no tiene personalidad propia, distinta a la matriz. Por lo anterior, las leyes mexicanas la consideran como una sociedad extranjera y por lo tanto le imponen reglas, restricciones, limitaciones y obligaciones propias de un extranjero. Las sociedades extranjeras, al igual que las mexicanas, según la naturaleza, sus operaciones pueden ser civiles o mercantiles. Son civiles las sociedades que realizan actividades económicas sin fines de lucro, mercantiles aquellas que se dedican a actividades de lucro o de especulación comercial. Desde el momento de su constitución en el extranjero, una persona moral que actúe en el territorio mexicano tiene personalidad jurídica y capacidad de goce, es decir, es sujeto de derechos y de obligaciones. Se entiende que una sociedad extranjera se encuentra legalmente constituida cuando, al momento de incorporarse, se haya cumplido los requisitos formal y de fondo previstos en la ley de su país de origen. No obstante, las sucursales cuentan con la misma personalidad jurídica de sociedad, por su matriz, por ser la misma unidad de negocio. Para realizar habitualmente los actos de comercio en la República Mexicana y ejercer sus derechos y obligaciones, se requiere cumplir con las siguientes formalidades: tramitar y obtener de la Secretaría de Economía para actuar como una persona extranjera en México, inscribir sus documentos constitutivos extranjeros en el registro público de la propiedad y del comercio,
para que la Secretaría de Economía autorice a una persona moral a ejercer el comercio en México, esta también debe de comprender lo siguiente: que la sociedad fue constituida de acuerdo a las leyes de su país, requisito elemental para que pueda constituir y tener personalidad jurídica propia en nuestro país. Que el contrato social y el acta constitutiva no sean contrarios a los preceptos del orden público establecidos en las leyes mexicanas. Y lo principal, que establezcan en México una sucursal. Mas, sin embargo, lo anterior no significa que las sociedades extranjeras carezcan de capacidad para realizar actos aislados de comercio, sino que cumplan los requisitos señalados, sino que para realizar habitualmente el comercio deben de observar lo preceptuado en las disposiciones legales apuntadas. Siguiendo la investigación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación distingue entre las sociedades extranjeras que proceden de ejercer habitualmente el comercio en México y aquellas que solamente tratan de defender sus derechos ante las autoridades mexicanas. En el primer caso, se deben de cumplir las formalidades de autorización y registro. En el segundo, solo se requiere que estén legalmente constituidas de acuerdo con las leyes de su estado. Desde el punto de vista fiscal, la sucursal de una empresa extranjera encuadra en la figura de un establecimiento permanente, cuyo régimen tributario se encuentra regulado en la Ley de Impuestos sobre la Renta y en los tratados internacionales para evitar la doble tributación celebrados por nuestro país. En principio, una sociedad extranjera, según el Código Civil Federal, artículo 2736, tiene capacidad en la República Mexicana para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión. Sin embargo, para que sus actos tengan efectos contra terceros en nuestro territorio, deberán cumplir con los requisitos que impone la ley nacional. Para ello es importante dar cumplimiento a lo que establece el Código de Comercio y la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento. La ley diferencia entre aquellas empresas extranjeras que requieren establecerse en México para la comercialización de sus productos y aquellas que requieren establecerse para proporcionar servicios informativos y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios que presta su matriz en el exterior. Las primeras reciben el nombre de sucursales y las segundas el nombre de oficinas de representación. Esta diferencia se debe a que las sucursales extranjeras recibirán ingresos en las oficinas de representación en estricto sentido, aunque recibirán ingresos para su mantenimiento desde el extranjero. Las diferencias entre oficina de representación y sucursal extranjera en México son: oficina de representación extranjera es aquella que pretende establecerse en la República y requiere de un representante. No realizan operaciones mercantiles. Generalmente tienen la finalidad de proporcionar servicios informativos y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios que presta su matriz en el exterior, como es el caso de una empresa aseguradora. No tienen ingresos y deben tramitar su alta en Hacienda en ceros. Para la sucursal extranjera, es aquella que pretende realizar habitualmente actos de comercio, sí tiene ingresos y debe obtener una cédula de identificación fiscal. Las sociedades extranjeras que desean realizar actos de comercio deberán solicitar autorización para establecerse en México e inscribirse en el Registro Público de Comercio, o bien si solo desean establecer una oficina de representación. Asimismo, en el Código de Comercio cita cuáles los actos de comercio como 1. Especulación comercial incluyendo compras y ventas de inmuebles, compras y ventas de proporciones de acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. 2. Contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. 3. Las empresas de abastecimiento y suministro. 4. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. 5. Las empresas de fábricas y manufacturas. 6. Las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o agua. Las empresas de turismo igual entran. 7. Las librerías y las empresas editoriales de tipografía. 8. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios, de oficina comercial,
u otra oficina. 9. Las empresas de espectáculos públicos. 10. Las operaciones de comisión mercantil. 11. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. 12. Las operaciones de banco. 13. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y de navegación. 14. Los contratos de seguros de todo tipo de especie. 15. Los depósitos por causa de comercio. 16. Los depósitos en almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por sí mismo. 17. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra. 18. Los vales u otros títulos a la orden al portador. 19. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros. 20. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes. 21. La enajenación que el propietario o cultivador hagan en los productos de su finca o de su cultivo. 22. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones del Crédito. 23. Otros actos de naturaleza análoga a los expresados en el Código de Comercio. Lo que existe en común entre ambas figuras son personas morales legalmente constituidas en el extranjero, reconocidas jurídicamente en México, y que en ambos casos son formas reconocidas legalmente de asociación. Los efectos jurídicos para esto, el principal efecto, como se dijo anteriormente, es el que tengan sus actos de efectos jurídicos en terceros. Y en lo que hace al derecho corporativo, el registro de la empresa extranjera no tendrá una nueva personalidad jurídica, se mantendrá la que tiene en el extranjero, solamente en el único caso en que tendría una personalidad jurídica distinta a la extranjera, es de la constitución de la sociedad mexicana con una inversión extranjera en México. En el ámbito fiscal, las sociedades extranjeras tendrán su domicilio en México. Por lo tanto, en ambos casos tendrán que presentar declaraciones, la sucursal de sus ingresos y la oficina de representación en ceros si no tuvo ningún ingreso. Cabe mencionar que en el ámbito fiscal, que la legislación de esta materia no establece como requisito el hecho de que una empresa extranjera se registre como una oficina de representación o una sucursal. De acuerdo a lo citado con anterioridad, nuestra legislación mexicana requiere los requisitos que aplican para ambos casos. Requisitos para que los actos tengan efectos contra terceros. Estar registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Obtener la autorización de la Secretaría de Economía para personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio y aquellas que pretendan establecerse en la República. Requisitos para obtener la autorización de la Secretaría de Economía. Que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes de su país. Que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. En el caso de las sociedades extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio, se deberán establecer en la República o tener en ella alguna agencia o sucursal. En el caso de las sociedades extranjeras que pretendan ser representadas, para que su representante esté autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha sociedad extranjera, que su representante se encuentre domiciliado en el lugar donde va a operar para responder de las obligaciones que contraigan. Actualmente México ha celebrado 27 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con diversos países. Cada acuerdo tiene sus particularidades, pero el objetivo es que en materia de inversión extranjera directa se dé certeza jurídica a los inversionistas extranjeros. Algunos de los principios comunes en la APRI son: trato a la inversión, trato nacional y de nación más favorecida, transferencias, expropiación e indemnización, mecanismos para solución de controversias. Todo lo anterior se materializa prácticamente en que las empresas extranjeras en México o las mexicanas en el extranjero puedan someterse a los tribunales internacionales si es que se ven afectadas en sus negocios. Países que han celebrado APRI con México:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, China, Corea, Cuba, Dinamarca, España, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, India, Islandia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Unión Belgo-Lux y Uruguay. El 8 de agosto del pasado año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución general emitida por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, por la que se establece el criterio para la aplicación del artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera, relativo a los requisitos para que las personas morales extranjeras puedan realizar habitualmente actos de comercio en México o para el establecimiento de personas morales extranjeras en México. En virtud de dicha resolución, las personas morales extranjeras constituidas de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Japón y Perú, que pretendan realizar de forma habitual actos de comercio en nuestro país, ya no se encuentran obligadas a obtener la previa autorización por parte de la Secretaría de Economía para realizar habitualmente actos de comercio en México, abrir una sucursal o para establecerse en la República Mexicana mediante una oficina de representación, supliéndose dicho requisito con la presentación de un escrito en el que se declare, entre otros aspectos, lo siguiente: que su contrato social y demás documentos constitutivos no sean contrarios al orden público, la actividad principal que pretenden realizar en el territorio nacional, que han sido constituidas de conformidad con las leyes de su país de origen, tratándose de personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en México, que se establecerán en la República Mexicana o tendrán en ella alguna agencia o sucursal, debiendo proporcionar el domicilio correspondiente. Personas morales extranjeras de naturaleza privada que tendrán un representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que contraigan, debiendo proporcionar el nombre y domicilio correspondiente. En consecuencia, para obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio requerida para que las personas morales extranjeras puedan ejercer el comercio en México, en lo que respecta a la autorización establecida en el artículo 17 antes referido, para que las personas morales que estén constituidas en alguno de los países indicados, bastará con presentar el escrito antes mencionado que contenga el sello y fecha de recepción, así como el folio correspondiente otorgado por la Secretaría de Economía. Desde luego, dichas personas morales extranjeras solo podrán participar en algunas de las formas indicadas en aquellas actividades económicas que no se encuentran reservadas o sujetas a límites máximos de inversión extranjera conforme a la ley aplicable. No obstante lo anterior, antes de decidir operar en México, en cada caso en específico, se deberán analizar, además de aspectos de negocios, entre otros, los aspectos fiscales y de limitación de responsabilidad, así como las ventajas de realizar negocios por medio de una sucursal en vez de por medio de una subsidiaria mexicana, además de la carga administrativa relacionada con tener una sucursal u oficina de representación en México. Bien, compañeros, yo les voy a hablar de los pasos para invertir en México. Debemos saber que todo extranjero requiere de una visa para poder realizar actividades de negocio en México, ya sea inversiones de forma directa, supervisarlas o representar alguna empresa extranjera o transacciones comerciales. Esto según la Ley General de Población y su reglamento. Bien, entre los requisitos generales encontramos que debe presentar una copia y original para su cotejo de su pasaporte vigente, y además debe llenar un formato oficial de solicitud de trámites migratorios. En caso de que el interesado no pueda presentarse y realice el trámite mediante un apoderado o un representante legal, este deberá acreditar dicho poder con una identificación oficial y presentar este poder, ¿no? Ahora sí, ¿cómo abrir un negocio en México? La autoridad responsable es la Dirección General de Inversión Extranjera y la Secretaría de Economía. La Ley de Inversiones Extranjeras establece que podrá participar
en cualquier proporción de capital de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos o ampliar los ya existentes. Por su parte, el Reglamento de Leyes de Inversión Extranjera señalan los procedimientos para realizar los trámites correspondientes. En el registro, ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio, esta es una institución que garantiza, da certeza y seguridad jurídica y protección a la propiedad. También les quiero mencionar que para que estos estén avalados, los contratos dichos anteriormente, se necesita estar avalados por un corredor público o un notario. El corredor público es un perito en derecho especializado en aspectos mercantiles y económico-financieros en el que el gobierno mexicano le otorga los derechos para ser un agente mediador, un valuador y un asesor. El notario es un abogado que interviene en los negocios comerciales y que pues también puede ser un consejero legal de los inversionistas. Los contratos otorgados ante los notarios son una garantía de certeza legal que otorga el Estado mexicano y que a quienes solicitan su servicio. No olvidemos también que debe haber una inscripción patronal ante el IMSS y que al hacer este trámite nos dice que las empresas quedan automáticamente registradas ante el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro. Bueno, hablando de los programas de incentivos fiscales, tocaremos 3 principales programas que son de importancia para algún tipo de apoyo dentro de la industria. Uno de ellos es la deducción inmediata, otro son los incentivos impuestos federales para compañías que no tienen una permanencia como tal en México de mucho tiempo, y otra es los créditos fiscales para impuestos federales en investigación y desarrollo. Entonces, dependiendo el giro de la empresa que se vaya a establecer o de la que quieran establecer, es importante mencionar que la deducción inmediata se hace siempre y cuando no se establezcan en zonas metropolitanas, es decir, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero también hay otras especificaciones, es decir, que no lleve consigo mano de obra intensa, que no se utilicen dentro de la empresa contaminantes y que no exista un uso intensivo de agua. Esas son algunas de las reglas para poder llevar la deducción inmediata de una empresa. De los incentivos en impuestos federales para compañías que no tienen permanencia en México, como tal lo dice, es cuando la empresa no va a estar permanentemente dentro del territorio nacional, sino viene por solamente una temporada. Se le aplica un tipo de incentivo en base a los impuestos que tendría que pagar. Y también existen los créditos fiscales para impuestos federales en investigación y desarrollo. Se implementa un crédito del 30% sobre el total de los impuestos que llegue a generar, y también abarca todos aquellos impuestos durante el proceso y el diseño de lo que se va a elaborar. Y bueno, por último, otro de los programas es el de desarrollo tecnológico e innovación. Este programa está enfocado realmente a toda aquella tecnología o innovación que se quiere implementar dentro del territorio nacional. Es por eso que también existen programas. De estos son 2 principales que podemos tocar dentro del territorio, y es el programa de estímulo a la innovación de proyectos de investigación, sobre todo en este tipo de proyectos y de desarrollo tecnológico e innovación. Y otro es el Fondo Internacional. Este fondo abarca principalmente en investigación científica y tecnológica entre México y la Unión Europea. Aquí lo que busca realmente es una investigación conjunta, pero sobre todo crear o fortalecer redes de investigación que sea benéfica tanto para la empresa extranjera como para el territorio nacional y todos los beneficios que esto pueda llevar. También es importante recalcar que hay otras instituciones como CONACYT que pueden brindar más información acerca de estos trámites. Bueno, también podemos detectar
que para poder establecer una residencia extranjera en nuestro país se tiene que tomar diferentes legislaciones fiscales. Para esto tenemos que hacer dos divisiones, una de las personas físicas nacionales y extranjeras, que son aquellas que sí tienen una casa habitación aquí, se consideran desde ahí como extranjeros. Pero del mismo modo, aquellas personas que no tienen una casa habitación como tal, se consideran extranjeros cuando tienen más del 50% de sus intereses anuales son recabados a través de cuestiones extranjeras, no mexicanas, a pesar de que tienen una casa habitación aquí. Del mismo modo, también existen aquellas personas morales, que son aquellas asociaciones anónimas, asociaciones civiles, etc. Y estas también se rigen por la legislación fiscal, se consideran extranjeras cuando no están constituidas por leyes mexicanas, y del mismo modo cuando en México no tienen uno o más establecimientos permanentes dentro del territorio. Pero por otra parte también existen beneficios para poder traer esas empresas aquí a territorio nacional. Algunos de ellos son incentivos se cuenta con algunos incentivos de inversión para poderlo establecer dentro del territorio. Hay varios programas, 4 de los principales que manejamos aquí en México es el programa de impuestos de comercio exterior, que eso implica la devolución de impuestos de importaciones a los exportadores. Es decir, estos impuestos se van a devolver cuando ya el producto esté finalizado y se vaya a exportar del país. Otro de los decretos que existe es el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación. Esto quiere decir que, bueno, cuando se importa temporalmente un bien para que se procese aquí dentro de territorio, hablando de cuestiones industriales, que está destinado para elaborar, transformar o reparar alguna mercancía extranjera, ese impuesto no se les va a cobrar, ni el impuesto general, ni el impuesto, ni el IVA, ni las cuotas compensatorias, ya que solo el material está haciendo para alguna modificación de algo que se va a exportar. También existe el programa de promoción sectorial. Este programa es principalmente o toca a las personas morales, ya que pueden importar con arancel, es decir, que ese impuesto general no se va a tocar, y es para diversos bienes y no abarca productos en específicos, es cualquier tipo de producto, y no importa tampoco si es nacional o internacional ese producto. Aquí lo importante es poder apoyar a aquellas personas morales. Y también existe un nuevo esquema de empresas certificadas. Esto es con el beneficio para las empresas que llegan de fortalecer la logística del comercio exterior, implementando estándares mínimos en materia de seguridad internacional en coordinación con el sector privado, para que se arme como un tipo de hermandad o de red, tanto en sectores privados con la seguridad. Por otro lado, también existen otro tipo de programas. Unos son los programas de incentivos fiscales y otros son los programas de desarrollo tecnológico de innovación. Por eso es muy importante establecer qué tipo de empresa se llegará a poner dentro del territorio. El programa de incentivos fiscales existen 3 principales. Unos son los de deducción inmediata, otros son los incentivos de impuestos federales para compañías que no permanecen en México, que solo están temporalmente, por lo cual... Siguiendo con este orden de ideas, la inscripción en el registro de riesgos de trabajo ante el IMSS, por consiguiente se hará en automático ante el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Presentar al Infonavit los avisos de cambio de domicilio y denominación o razón social
aumento o disminución de obligaciones fiscales, suspensión o reanudación de actividades, clausura, fusión, escisión, enajenación y declaración de quiebra y suspensión de pagos, así como cualquier otra circunstancia que afecte su registro en el instituto. Presentar al Infonavit los avisos de altas, bajas, modificaciones de salarios, ausencias e incapacidades y además de datos de los trabajadores necesarios para el Infonavit. También se debe determinar y efectuar el pago de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para su abono en la subcuenta de vivienda, así como retener y enterar los descuentos en las oficinas del Infonavit o, en su caso, en las entidades receptoras cuando éste así lo determine. Los patrones deberán inscribir a sus trabajadores mediante el llenado y presentación de los formatos que autorice el Infonavit en sus oficinas o, en su caso, ante las entidades que el efecto autorice, dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha del inicio de la relación laboral. En el caso de los trabajadores que presenten sus servicios a varios patrones, la obligación de inscribirlos se considera para cada patrón. Para la inscripción de los trabajadores, los patrones deberán presentar el número de seguridad social que el IMSS les haya otorgado a dichos trabajadores. El sistema de apertura rápida de empresas es un esquema que promueve la apertura de empresas consideradas de bajo riesgo en un día hábil, a través de la identificación de los trámites federales mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones, su simplificación, así como su resolución expedita por las autoridades federales. Además, las empresas que realicen alguna de las 685 actividades, entre estas agropecuarias, industriales, de comercio y servicios, considerados de bajo riesgo público y que se precisan en el anexo del acuerdo presencial que establece el sistema de apertura rápida de las empresas, el SARE, publicado el 28 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, tendrán hasta 3 meses para cumplir con dichos trámites federales obligatorios a partir de la obtención del RFC. Durante ese periodo, las autoridades federales no podrán requerir información o realizar visitas para comprobar el cumplimiento de dichos trámites. Entre estos trámites uno es el trámite ante la Secretaría de Salud. Es en aquellas actividades donde se requiera un aviso de funcionamiento, las empresas deberán presentar ante la Secretaría de Salud el trámite SSA 04001, aviso de funcionamiento. Modalidad A, aviso inicial, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha que se hubiera obtenido la inscripción en el Registro Federal de los Contribuyentes. Otro trámite es el trámite ante la Secretaría del Medio Ambiente, en la Semarnat. Adicionalmente, en aquellas actividades donde se especifica el aviso de inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos, las empresas que deberán presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el trámite INE 04004A, aviso de inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos. Modalidad A, general, en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la inscripción del RFC. También se tiene que realizar los trámites a través de los distintos órdenes de gobierno, como son trámites federales, estatales y municipales. La apertura de los nuevos negocios involucra a las 3 órdenes de gobierno, por lo que resulta indispensable coordinar acciones para agilizar y reducir al mínimo los trámites correspondientes. En gran parte, el éxito del SARE depende de su implementación en los estados y municipios, ya que estos establecen diversas regulaciones y además para que un nuevo negocio pueda constituirse e iniciar operaciones en su territorio. En la mayoría de los estados y municipios, para implementar un esquema de apertura rápida de empresas, es fundamental la incorporación de los trámites de uso de suelo y licencia de funcionamiento. Esto es en los trámites del municipio. También el régimen fiscal, la autoridad responsable, que es el SAT, la Secretaría de Administración Tributaria y en consecuencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los fines fiscales son extranjeras las personas físicas, individuos o personas morales, que son las sociedades mercantiles, asociaciones o sociedades civiles, entre otras, que se rigen por la legislación de otro país,
por razones de nacionalidad, domicilio, residencia, sede de operación, entre otros criterios. Para explicar el régimen fiscal aplicable, dividiremos los extranjeros en residentes en México, que la legislación fiscal considera a los residentes en México como las personas físicas nacionales y extranjeras que hayan establecido casa habitación en México. Cuando también tengan una casa habitación en otro país, se consideran en México si más del 50% de sus ingresos anuales de la persona proceden de la fuente de riqueza ubicada en este país, o bien que el centro de sus actividades profesionales esté ubicado en territorio nacional, entre otros casos. Las personas físicas de nacionalidad mexicana que sean funcionarios de Estado o trabajadores del mismo, incluso cuando el principal asiento de su negocio se encuentre en el extranjero. Las personas morales, sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades civiles que hayan constituido conforme a las leyes mexicanas, así como se hayan establecido en México el principal asiento de negocio o su sede de dirección.